Telefónica con la diputada nacional Teresita Mara. ¿Cómo le va? Buenas noches, diputada. Buenas noches, Ariel. Buenas noches a toda la audiencia. Pido disculpas por la voz, pero estoy complicada con la garganta. Está muy bien, muchísimas gracias por mantener la comunicación de todas formas. Coméntenos un poco, diputada, por favor, sobre este proyecto para limitar la toma de deuda externa. Bueno, en realidad lo que nosotros hemos presentado con los compañeros del bloque justicialista es un pedido de sesión especial para la próxima semana. Lo habíamos hecho para esta, que de una manera muy astuta el Ejecutivo había pasado a un cuarto intermedio la ley que estuvimos terminando de tratar el día de ayer, que es la de responsabilidad penal empresarial. Entonces, como se cae el pedido que nosotros habíamos hecho al haber pasado cuarto intermedio, hemos vuelto a solicitarla y nuestra insistencia es porque queremos que el Congreso, con las facultades que tiene el Congreso y las atribuciones que le son propias, pueda, ¿no es cierto?, discutir esta iniciativa que tiene el Ejecutivo, que es, ¿no es cierto?, pedir una deuda que va a implicar 100 años, ¿no?, de pago, una hipoteca para las próximas generaciones. Entonces nosotros queremos contar con toda la información para que de esa manera podamos ayudar y tomar una decisión que sea cierto de todos los argentinos. Así que es lo que nosotros estamos solicitando a través de este pedido de sesión especial, ojalá que podamos realizarla. Diputada, con respecto a esta toma de esta deuda a 100 años, ya no existe la posibilidad de una marcha atrás, es solamente limitar próximas deudas que se puedan contraer. No, pero sobre todo las cosas también que pase la discusión por el Congreso. Yo creo que ellos han obviado una vía que es la que corresponde ante este tipo, ¿no es cierto?, de operaciones financieras que involucran al país y a las futuras generaciones, y además también tomando una decisión, atribuyéndose al Ejecutivo una decisión que implica, ¿no es cierto?, pagar con intereses que ni siquiera en ninguna parte del mundo se está haciendo. Entonces, nosotros obviamente que la decisión ya la tienen tomada, pero necesitamos que se rediscuta en el Congreso, y eso es lo que estamos pidiendo con los diputados, que se respeten también las atribuciones que cada poder tiene, ¿no? Lo mismo pasó el día de ayer en una sesión que fue también muy difícil, que se tuvo que hacer en 2 etapas, en donde estábamos tratando una ley que es importante para poder combatir la corrupción, pero que le atribuía en el último artículo, que fue el que nos llevó prácticamente todo el día, al final de la ley, toda la facultad al Poder Ejecutivo, obviando al Poder, ¿no es cierto?, judicial, que es en definitiva el que tiene responsabilidad, ¿no es cierto?, de investigar y después, ¿no es cierto?, de enjuiciar y dictar, ¿no es cierto?, la sentencia. Entonces, nosotros estamos viendo y discutiendo, y por eso ayer, que ahí yo veía un Twitter donde nos ponen y me incluyen, donde no hemos votado, que no es cierto, porque lo que no se votó es el artículo tal cual lo había presentado el Ejecutivo. Después se pasó a otro cuarto intermedio, se hicieron las modificaciones necesarias y se votó el artículo que hemos nosotros acompañado, en donde lo que pretendemos no solamente que se investiguen todos los hechos de corrupción pasados, sino también que se dejen, ¿no es cierto?, con la certeza para con la sociedad y sobre todas las cosas, con todos los instrumentos como corresponden, para que se puedan investigar todas las causas que puedan llegar, ¿no es cierto?, a surgir, que es lo que debemos hacer, sancionar leyes que puedan, ¿no es cierto?, no estar adaptadas hacia un solo sector político, sino en definitiva en una lucha concreta contra la corrupción y sobre todo, ¿no es cierto?, el saqueo en el Estado. Así que ha sido importante ayer la sesión, y bueno, y ahora ya con la expectativa de poder avanzar en los próximos días en estos temas que no dejan de preocuparnos. Ustedes saben que la deuda de la cual el Ejecutivo ha puesto esta operación, ha puesto en marcha, ya implica pagar, ¿no es cierto?, un interés que es de prácticamente 8 puntos, cuando en el mundo el interés que se está pagando es de 1,2 puntos, o sea, nos están llevando a una situación muy difícil, a pesar de que nosotros en su momento, como bloque justicialista, y nosotros por los acuerdos políticos que nuestro gobernador había realizado con el presidente, autorizamos y acompañamos
para que, ¿no es cierto?, se pudieran pagar pudiéramos avanzar con los fondos buitres, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que se le dio esa herramienta, sin ninguna duda no la han sabido aprovechar, no la han sabido, ¿no es cierto?, utilizar en beneficio de la Argentina. Al contrario, han incrementado de una manera impresionante la deuda. Entonces nosotros hoy vemos con gran preocupación que de alguna manera hay que poner limitante, y esto vuelvo a insistir que es como vos dices, si bien ya es una decisión tomada del Ejecutivo, pero nosotros tenemos que poder, ¿no es cierto?, de alguna manera resguardar a la sociedad y tratar este tema en el recinto. Diputada, quisiera hacer una pregunta. Majo la saluda, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Majo? Bien, quisiera hacer una consulta. ¿Bajo qué fundamentos se oponen a este endeudamiento cuando una gestión anterior se endeudaba al 15% y hoy las prestaciones son a una tasa del 7%? Sabiendo de que si bien estamos hablando de un monto más grande, de un monto mayoritario el que ha pedido el presidente Mauricio Macri, sabemos que... Son distintas las realidades, Majo, los momentos, ¿no es cierto?, de cada contracción con respecto, ¿no sé, a la deuda. Y lo que también no está claro, que eso también es importante decirlo, son los destinos, ¿no?, de esos fondos que se van a contraer. Pero también en esto nosotros lo que un poco estamos rechazando, pero más que rechazar, y esto ustedes saben y conocen cuál es mi postura en la cuestión política, no es una oposición barata por una oposición misma, sino es poder discutir los temas. Nosotros decimos, el recinto es el ámbito adecuado para que podamos hablar y para que podamos definir y debatir estos temas. Mira, al final ayer, en una ley que era tan importante, después de 2 sesiones de discusión, terminamos sacando una ley que fuera lo mejor y que fuera la más, ¿no es cierto?, amplia para contener todos los hechos posibles, ¿no?, en cuanto al delito contra el Estado, y cuanto a los delitos que muchas de las empresas vinculadas, ¿no es cierto?, al Estado pudieran llegar, ¿no es cierto?, a cometer. Y en esto pasa lo mismo, y hoy nosotros que estamos dentro del Congreso tenemos esa responsabilidad, y yo creo que no podemos eludirlo a esa discusión, y no puede tampoco eludirlo el Ejecutivo, porque si no ellos también, que han criticado tanto ese endeudamiento, como vos dices, a una tasa de un valor, ellos también hoy están, ¿no es cierto?, cometiendo ese error. Y hay una cuestión mucho más grave, Majo, que está sucediendo en la Cámara, y que por ahí tiene que ver con la cuestión técnica, pero que termina influyendo en la cuestión política, y es que no estamos, el oficialismo no está llamando a las reuniones que se hacen siempre antes de cada tratamiento de los distintos temas que tienen que ver con los acuerdos parlamentarios. Entonces llegamos al recinto enterándonos de cuáles son las leyes, y es muy difícil trabajar de esa manera, ¿me entiendes? Entonces nosotros necesitamos de alguna forma también ir poniendo orden en esta cuestión, que nos ayuden, vuelvo a insistir, con voluntad política, porque no se trata de poner piedras en el camino de nadie, sino de ir buscando, en base a la discusión, cómo vamos, ¿no es cierto?, solucionando el problema que está teniendo la Argentina. Además que ellos ya contaron con una herramienta que nosotros mismos, dentro del marco de la gobernabilidad y de la institucionalidad, le ofrecimos. Diputada, ¿cómo le va? El doctor Gerardo Leguizamón León la saluda. Quería preguntarle al respecto sobre esta ley. ¿En qué consta el tema del control? ¿Cómo va a ser la aprobación para la toma de la deuda? ¿Cómo sería el control? ¿Cuántos votos se necesitaría? Nosotros necesita primero, para tener la sesión, para que se pueda llevar a cabo. Buenas noches primero, doctor, discúlpeme. Primero, para poder llevar a cabo la sesión necesitamos que esté presente los 2 tercios de la Cámara, ¿sí?, que se haga presente en el recinto para poder llegar al quórum. Que bueno, obviamente uno entiende que es difícil, pero apelamos a la conciencia de todos los diputados para poder debatir este tema, que creo que es importante. Y después, ¿no es cierto?, si se lograra el quórum, y si no existiera ninguna otra cuestión por parte de, ¿no es cierto?, el oficialismo en cuanto a bajarnos la sesión, podríamos comenzar a trabajar, y nosotros tenemos una propuesta que tiene que ver con un proyecto propio. Sé que el Frente Renovador también tiene otro proyecto, y el Ejecutivo tendría la oportunidad también
de poder presentarnos el suyo y en base a eso, entre todos ir consensuando cuál es la mejor, ¿no es cierto?, alternativa y los mejores organismos de control. Muchas veces las bicamerales sirven y son una herramienta que nos da la Constitución para que lo podamos, ¿no es cierto?, ampliar en estos casos, que creo que es una gran posibilidad. Bien. Diputada, está clarísimo el tema del proyecto, esperemos que pueda conseguir que tenga viabilidad. Le consulto por otra ley que se sancionó, muy importante, sobre la ley que limita la libertad a los condenados por delitos graves. Sí, sí, creemos que es muy importante, yo acompañé con el voto, porque bueno, es importante en estos casos, sobre todo los delitos vinculados, ¿no es cierto?, a la cuestión sexual, a los delitos sexuales, es importante en lo personal como mujer y teniendo en cuenta todos los hechos que se están viviendo en nuestra Argentina, tener, ¿no es cierto?, por ahí leyes y herramientas que puedan ser con sanciones mucho más fuertes y más ejemplificadoras también. Muy bien. Bueno, diputada, no sé si alguno más de nuestros compañeros tiene algo más. No. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Disculpa telefónica. por la voz, pero bueno, hago lo posible, ¿sabes? No, por favor. No hay problema. Hasta luego, muchas gracias.